Bueno, vamos a iniciar hoy una nueva serie de lecciones. Esta nueva serie de enseñanzas la he titulado A los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Si ustedes van a Lucas capítulo 10, fíjense, en Lucas capítulo 10, versículo 39, tenemos allí que el evangelista habla de María. De María y de Jesús en particular allí. Y de hecho, ángeles, yo tomé la idea del título de esta serie precisamente de allí. Dice Lucas 10:39, María la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Fíjense. Allí estaba María, sentada allí, muy cerca del Señor. Qué privilegio, ¿no? Qué bendición para ella haber estado tan cerca humanamente hablando de la presencia del eterno Señor, de Jesús, a los pies de Jesús. Pero más allá de ello, porque hubo mucha gente que estuvo allí cuando Jesús vivía, el Maestro, cerca de él, claro que sí. Así que más allá de ella estar allí ante su presencia física, personal, humana allí, es esto, oía su palabra. Así que como María, todos nosotros tenemos hoy la dicha, la bendición inmerecida de oír su palabra, la palabra del Señor. Así que en un sentido, con esta serie de lecciones, quiero que estemos a los pies del Maestro. Miren, estas lecciones, estas enseñanzas, ha sido mi oración y es todavía, ha sido mi interés, mi propósito, como todas, ¿verdad? Pues que sean reflexivas, que meditemos y pensemos en las cosas que vamos a estar aquí considerando, los pasajes, las palabras, las frases, lo que se dice de Jesús, del mismo Señor, de Él. Y que estas lecciones se conviertan en enseñanzas prácticas. Tienen ese enfoque, Pati, tienen ese enfoque, Mayela. Voy a procurar, voy a hacer todo mi esfuerzo de poder transmitir, comunicar que estas lecciones también tengan una aplicación en nuestras vidas, tengan un uso en nuestras vidas y por supuesto sean, como toda enseñanza, pues de beneficio. Pero en este caso, en la persona de Cristo en particular, vamos a estar estudiando de la vida de Él. Y luego, que cada enseñanza tenga ese enfoque, pues, ese propósito, basada en la vida de Jesús de Nazaret. Muy bien. La lección de hoy la he titulado de la siguiente manera. La lección de hoy. El tema general, a los pies del Maestro. Y la lección de hoy es: tan humano como tú y yo en el dolor y en el sufrimiento. Fíjate, Cecilia, ese es el tema. Tan humano como tú y yo en el dolor y en el sufrimiento. Y obviamente me refiero a Jesús. El Señor Jesús, Jesús de Nazaret, tan humano, como lo eres tú, como lo soy yo. Pero ¿en qué ámbito, en qué circunstancias? ¿Dentro de qué? En el dolor y en el sufrimiento. Fíjense.
El apóstol Juan no solo habla de la eternidad de Jesús como Dios, como el Dios infinito, eso lo enseña Juan. Que Jesús es el Dios, Saulo, el Dios infinito. Pero ¿sabes qué, hijo? Él no solamente habla de eso, sino que también habla de la humanidad de Jesús. Que Él vino a ser un humano como tú y yo. Evangelio de Juan, capítulo 1, declara el apóstol bajo inspiración. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, que se refiere a Jesús, noten, fue hecho, ¿qué cosa? Fue hecho carne. Porque Él eternamente no siempre fue carne o humano, pero vino a serlo. Y tengan eso en mente. Por eso el título de la lección es tan humano, tan humano. Fue hecho un humano. Un humano. En ese sentido, el escritor a la carta a los hebreos declara lo siguiente acerca de él. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Dice, Cristo en los días de ¿qué cosa? Dice Hebreos 5, 7, en los días de su carne. Porque ciertamente, el Verbo eterno, infinito e inmortal, Él vino a tener días en una condición particular, es decir, en carne. A esto, vaya, el escritor se está refiriendo al tiempo que Cristo tomó humanidad y vivió como un hombre en este mundo. De esta manera, Él vivió, fíjense bien, vivió y experimentó todo lo que significa ser un humano, pero sin pecado. Todo lo que nosotros podamos vivir, experimentar, sentir, toda sensación humana, Él la vivió, Él la experimentó, toda, pero, fíjense, sin pecado. Jesús, aunque siendo el Dios inmaterial y por amor a nosotros, se hizo materia humana, escuchen, y eligió, fue una elección soberana de Él, eligió vivir en carne propia, lo que significa ser un humano. Entonces, hasta este punto, lo que yo pretendo es que tú y yo nos identifiquemos con Él en nuestra humanidad. Que no veamos a Jesús como un ser, como una entidad diferente a nosotros en este sentido, con respecto a nuestra humanidad. Por lo tanto, yo puedo sentirme identificado con Él. Y Él se ha identificado con nosotros también. De hecho, el escritor a los hebreos dice que Él participó de nuestra humanidad, se hizo carne y sangre. Entonces tengamos eso en mente, que nos podemos identificar con Él y Él se ha identificado con nosotros en nuestra humanidad. Él eligió vivir en carne propia, lo que significa ser un humano. Por ejemplo, fíjense,
Y es lo que vamos a estar considerando particularmente en esta lección. Este será el enfoque de la enseñanza o de esta enseñanza. Porque recuerden el título, tan humano como tú y yo en el dolor y en el sufrimiento. Y como les dije, el enfoque, el asunto, la cuestión que vamos a tratar aquí y va a ser prácticamente todo el contenido, el desarrollo de esta lección, para las reflexiones, para luego las aplicaciones, para nosotros, ¿no? Ya viendo en nuestra mente puesto, Él fue un humano tan igual como yo. Bien. Bueno, la cuestión que vamos a centrar aquí es la siguiente. Escuchen. El dolor estuvo en su humanidad, el sufrimiento, Mayela, estuvo en él. Fíjense. Repito este enunciado. El dolor estuvo en su humanidad, hijo. El sufrimiento estuvo en él. Si ustedes abren sus Biblias y me acompañan a Isaías 53, versículo 3. Fíjense lo que revela el escritor, Ana Patricia. Dianita, fíjense, Nando, hermanos, hermanas. Dice Isaías 53:3. ¿Varón de qué cosa? ¿Experimentado en qué cosa? Noten. Fíjate, hijo. Ya tú tienes en mente la humanidad del Señor y hacia dónde vamos en su humanidad. E Isaías aquí ha puesto el fundamento de esta lección. Varón de dolores, ángeles. Tu Señor, tu Rey, tu Salvador, ángeles, mío también, dice Isaías, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Tengo una versión aquí de este pasaje, la Nueva Biblia al Día, vierte esta frase de la siguiente manera y me pareció interesante traerla aquí a cotación, dice, y compartírselas. Esta versión dice, fíjate, hijo, dice, fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Observemos cómo el profeta describe con detalle que el Mesías sería un hombre en su encarnación, obviamente, que experimentaría el dolor y el sufrimiento. Es lo que está diciendo el texto. Ese siervo que vendría sería un varón que implica su encarnación, su humanidad, como la tuya y la mía, pero sería un varón de dolores. Experimentaría, sufriría, tendría quebranto él. En su humanidad. En su humanidad. Qué interesante. Por supuesto, parte de sus dolores fueron producto de un maltrato físico abusivo por parte de los hombres malos sobre su cuerpo. Pero no dejó de ser sufrimiento en él. El apóstol Pedro confirma lo anterior dicho. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 1, 1 de Pedro 5, 1, este hombre que anduvo con Cristo, fíjate, Alfa, anduvo con él, y él dice aquí que fue testigo de qué cosa. ¿Qué vio con sus ojos, Pedro?
¿Qué pudo él contemplar? ¿Qué miró él? Sus ojos, ¿qué vieron? Dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro dice, me consta. Yo puedo asegurar, soy testigo, fiel, fidedigno, competente, verdadero, de que ciertamente no solo el Mesías, Cristo, fue un varón, un hombre, sino que fue un varón de dolores, que experimentaría el quebranto también, el sufrimiento, el padecimiento. Me consta a mí, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, lo cual obviamente implica su verdadera naturaleza humana. El punto de hablar en estos términos acerca del verbo infinito, inmaterial, inmortal y eterno, en estos términos es, realmente él fue un humano. Y como humano, sufrió dolores y padeció. Y yo soy testigo de ello. No había ninguna duda para los testigos, los apóstoles de Cristo, que él fue el varón de dolores experimentado en quebranto. Jesús sufrió en su carne, él experimentó el dolor en su humanidad. Ahora bien, sus sufrimientos no fueron solamente físicos, sino también internos del corazón, del alma. Esto también es, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, me ha hecho pensar, porque uno lee en los evangelios el maltrato físico abusivo, indolente, sin misericordia que tuvieron para con el Señor por parte de los hombres malos, perversos, injustos, etc. Pero luego uno descubre también lo que hubo dentro de él, dentro de él. Por ejemplo, en Getsemaní, el maestro, ahora que estamos a sus pies aquí, a los pies de él, nuestro maestro, fíjate Mayela, experimentó el sufrimiento emocional y mental. Noten lo que dice Marcos capítulo 14, verso 33. Marcos 14, 33. Tiene que ver con lo interno, Nando, con el dolor y el sufrimiento interno del corazón y del alma. Marcos 14, 33. Porque nuestro interés en este estudio no es solamente conocer los aspectos externos de los padecimientos del Señor, sino también descubrir su corazón, sus pensamientos. A mí me interesa, nos debe interesar qué tan humano fue Él. Si fuiste como yo, si tú, Señor, sufriste no solamente en lo externo, sino también en lo interno, donde el dolor y el sufrimiento a veces es más agudo, más doloroso, más punzante que el externo. Porque eso lo vivimos todos nosotros. Todos nosotros, ángeles. No solamente vivimos el dolor externo, sino que el interno puede ser más amargo, más doloroso. Dice Marcos capítulo 14, verso 33, comenzó a ¿qué cosa? A entristecerse.
y a angustiarse. ¿En qué dimensión, Susana? Dice el texto. En gran manera. Dice Mateo 26:37. Paralelo a ese pasaje. Porque Marcos dice, él comenzó a sentir tristeza y a angustiarse. Pero luego Mateo, Mimi, agrega, en gran manera. En gran manera. Aunque obviamente vemos aquí, se especifica esas emociones, esos sufrimientos, esos padecimientos internos, mentales, emocionales de él. Yo creo que son indecibles. No logramos, pienso yo, descubrir la intensidad de tales padecimientos. En Mateo capítulo 26, versículo 38, el evangelista cita las palabras de Jesús cuando les dijo a los apóstoles, mi alma está muy ¿qué? ¿Muy qué? Triste. ¿Has estado tú triste alguna vez? Yo lo he estado, yo supongo que ustedes también. ¿Hemos estado tristes alguna vez? Sí. Nos podemos identificar con él. Esa tristeza de adentro, interna, del alma, esa angustia también. Y a veces pareciera que es de gran manera, intensa, aguda. También la vivió el Señor, la tristeza, la angustia, y en gran manera. En estas palabras se describe la aflicción y la perturbación punzante y profunda del Señor. Estas palabras expresan las emociones internas de dolor de Jesús y sus sufrimientos mentales como un ser humano. Observen que tales dolores fueron internos, pero ¿qué más? Y afectaron directamente su alma. Qué interesante esto. Fueron internos y afectaron, se alojaron, estuvieron ahí en su alma, porque él dice, mi alma. Ahí estaba la tristeza. En ese sentido, Isaías describió de él lo siguiente, 53:7. Acompáñenme a Isaías 53:7, porque deseo que vean lo siguiente y lo que resulta, según mi entendimiento, mi comprensión allí del texto. Isaías describió de él lo siguiente en el 53, verso 7. Angustiado él y afligido, subraya Ana Patricia, subraya Pati, no abrió su boca. No abrió su boca. En su angustia, en su aflicción, no. ¿Qué cosa? Y a mí eso me llamó, decía un hermano en Venezuela, poderosísimamente la atención. No abrió su boca. Entiendo que el maestro sufrió, escuchen, en un paciente silencio, sus aflicciones y sufrimientos. No solo los externos, sino también los internos. Él era dolor sobre dolor, sufrimiento sobre sufrimiento, pero en silencio. Lo que yo he llamado un paciente silencio. Por tanto, Jesús experimentó los más amargos sufrimientos por causa de ser odiado. ¿Alguna vez ha sido odiado? Jesús también vivió eso. Aborrecido, Él también lo fue. Difamado, Él también lo fue. Calumniado, Él también lo fue.
traicionado, Él también lo fue. Abandonado, Él también. Solo, Él también lo estuvo, solo. Tratado con injusticia, Él también. Golpeado, Él también. Escupido, también. Humillado públicamente, escarnecido públicamente, avergonzado públicamente, Él también. El dolor en su corazón de no ser amado por los suyos, sino despreciado por ellos y aún matado por ellos con alevosía y sin misericordia. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no lo recibieron, no amaron al Señor, lo despreciaron, lo aborrecieron y lo mataron. Notemos cómo el apóstol Juan relata la confesión que Jesús hizo en medio de tales momentos difíciles de su vida, revelando el apóstol los efectos de tales cosas dentro del mismo Señor, dentro de Él. Lean Juan 12:27. Fíjate, Ángeles y Ana Patricia, Mayela, dice Juan 12:27. Esto lo confiesa Jesús, esto lo dice Él en medio de sus padecimientos. Él dice: ahora está turbada mi alma. Él está diciendo esto a los apóstoles. Él está allí en su condición humana, en medio de todo lo que Él está viviendo, experimentando, de parte de los hombres malos. Lo que se avecina próximamente, la muerte, todo, la cruz y todo lo que podemos leer. El varón de dolores, experimentado en quebranto, está ahí y le está confesando a sus apóstoles: ahora está turbada mi alma. Puede ser que también en algún momento nos sintamos así, con una conmoción profunda en el alma, una turbación tremenda allí. Y tal vez necesitemos decirle eso a alguien, algún hermano o hermana. De esta forma Jesús manifestó ante sus discípulos el padecimiento de su alma. Además, el escritor a los Hebreos nos muestra la reacción de Jesús por tales sufrimientos en su humanidad. Dice Hebreos 5:7, y Cristo, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, en su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, escuchen, subrayen, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Cristo en los días de su carne, en su humanidad, lloró. Lloró, derramó lágrimas, como cuando lloró por Lázaro y por Jerusalén. Como el escritor está aquí comunicando, transmitiendo aquellos aspectos propios de nuestra humanidad. Lágrimas del Señor. De esta forma, Cristo lloró al Padre por causa de las terribles e indecibles agonías que experimentaba en su vida. Jesús fue el varón de dolores experimentado en quebranto de Isaías. Jesús, en su humanidad,
Ahora fíjense, aquí ahora que estoy viendo a dónde hemos llegado. Ahora yo deseo que reflexionemos, escuchen, en la actitud de Jesús, la actitud. ¿Cuál fue la actitud del Señor? ¿Cuál fue la expresión de su carácter en tales circunstancias? En su humanidad, en los días de su carne, en medio de tales situaciones del dolor y el sufrimiento. Miren, la actitud es la siguiente. Jesús tuvo que asumir y sobrellevar pacientemente todos estos padecimientos físicos y emocionales, inclusive en silencio. En silencio. Y más adelante me parece que, según mi entendimiento, le doy significado a ese silencio. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más vemos de su actitud? Él no evitó. Él no evitó el sufrimiento, sino que lo aceptó y lo soportó. ¿Cómo? Con paciencia. Mientras, convencido de ello, el Señor, convencido, mientras permanecía en este mundo, en su temporal condición humana terrenal. La epístola a los hebreos nos da esa indicación del pensamiento de él, cuál fue la actitud en tales sufrimientos, precisamente por la temporalidad de ellos. No estoy diciendo que no haya padecido, pero la actitud de él. ¿Qué más? A pesar del dolor, ángeles, no se desanimó. Él no decayó hasta el punto de dejar de hacer la voluntad de Dios, sino que dentro del sufrimiento, habiéndolo ya asumido y sobrellevándolo con paciencia, no evitándolo, sino aceptándolo y soportándolo con paciencia, dentro de ello, él oró al Padre. ¿No fue lo que hizo Mimí en Getsemaní? 3 veces fue al Padre. Miren, escuchen, ¿qué más de su actitud? Fíjate, Cecilia, apunta allí. Los padecimientos externos e internos de Jesús no hicieron que Él se alejara del Padre, sino que lo acercaron siempre a Él. Pero a mí me ha tocado ver hermanos, hijos de Dios, que no digo que sea algo sencillo, fácil. No quiero verme completamente competente o capaz de poder soportar, ¿verdad?, todo dolor, sufrimiento. Espero que Dios nos ayude siempre a tener esta actitud de Jesús. Pero me ha tocado ver hermanos que tienen una prueba que es dolorosa, una enfermedad o algo que les toca lo interno, el alma. Y tales padecimientos lo que hacen es alejarlos a ellos del Padre por elección de ellos. Y no seguir el ejemplo de Jesús, que tales padecimientos, sufrimientos, dolores, lo que hicieron fue acercarlo, oigan la siguiente palabra, siempre a Él.
Si recuerdan cuando les dije del silencio, no abrió su boca. Aquí le doy, según mi comprensión, significado. Jesús jamás renegó ni se quejó contra su Padre, sino que dijo: hágase tu voluntad. Jesús soportó con paciencia el sufrimiento provocado por los hombres malos. Él nunca pecó contra ellos, ni les guardó rencor para vengarse de ellos. Me parece que esto podría describir ese silencio. No abrió su boca. Que cuando le maldecían, ¿verdad? Si él no respondía igual. ¿Qué más de su actitud? Jesús, a pesar de sus amargos sufrimientos, fue fiel Alfa, fue fiel y obediente al Padre hasta la muerte. Y en el dolor de ella, de la muerte, confió y encomendó su espíritu en las manos del Padre. Eso es lo que vemos de él, de su actitud. Ahora, para terminar, estas reflexiones y aplicaciones adicionales más, y que se convierta esta enseñanza en una ayuda para nuestras vidas, si llegamos a estar en tales circunstancias. A los pies del Maestro, ¿qué aprendemos? ¿En qué podemos reflexionar? ¿Cómo aplicar esto en nosotros? Miren, de igual forma, mientras estemos en esta condición frágil y vulnerable de nuestra humanidad, debemos tener presente siempre que será inevitable el dolor y el sufrimiento en esta condición humana. Eso debemos aceptarlo. Ningún cristiano debe creer que está libre de no sufrir en su cuerpo y en su alma. El dolor y el sufrimiento en nosotros es inevitable, hijo. Y tenemos que tú y yo, hijo, ¿sabes qué, Saulo? Tenemos que tú y yo aprender a soportarlo con paciencia mientras estamos en este cuerpo, Dianita, propenso a sufrir y a padecer en el espíritu. No podemos huir de ello. No podemos evitarlo. Este cuerpo está para sufrir y el alma también, mientras estamos en este mundo. Mientras estamos en esta humanidad frágil y vulnerable. Por tanto, ¿qué más podemos hacer ante esta inevitable realidad del dolor y el sufrimiento? ¿Qué otra opción tenemos ante el sufrimiento, ante los sufrimientos del cuerpo y los dolores del alma en este mundo enfermo y malo? Solo una cosa. Poner nuestra mirada en Cristo, en quien podemos hallar empatía, consuelo y fuerzas. Escuchen lo siguiente. ¿Qué vamos a ver de Él? ¿Qué vamos a observar? Contemplar con detenimiento para tomarlo y aplicarlo en nosotros, colocarlo en la mente, aquí en el corazón, la mente, con inteligencia, con racionalidad, con comprensión, con sabiduría. ¿En qué vamos a poner nuestra mirada con respecto a Él en este contexto de lo que hemos estudiado? ¿Saben en qué? Cecilia, en su
inquebrantable paciencia para soportar y sobrellevar el dolor y el sufrimiento. En su inquebrantable paciencia para soportar y sobrellevar el dolor y el sufrimiento en su humanidad. Dijo el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿Para qué? Fíjate, Dianita, Pati, ¿para qué? Miren lo que dice el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso el que deja de ver a Jesús, el que deja de contemplarlo, el que deja de mirarlo y no adopta su carácter en sí, su inquebrantable paciencia para soportar y sobrellevar aquello que es inevitable por nuestra humanidad, se desanima, se desalienta y se va. Por eso el escritor dice, puesto los ojos en Jesús, ¿para qué, Saulo? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Contemplamos al Señor, contemplamos su inquebrantable paciencia para soportar y sobrellevar el dolor y el sufrimiento, a la vez haciendo la voluntad del Padre y con la convicción de que algún día ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni nada, Pati. Hermanos, por lo cual sufrir, padecer y entristecernos. Gracias a Cristo. Pero por mientras debemos poner nuestra mirada en Él. Debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesús.